Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este programa especial sobre economía internacional, geopolítica, tendencias de lo que debemos estar observando, porque lo que ocurrió en el 2022 fue resultado en parte del 2021 y lo que va a pasar en el 2023 es resultado en parte de lo del 2022 y yo no sé si alguien me entendió, pero yo creo que me pueden haber entendido, Rafael. Vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre, que ha estado de la mano de todos estos tópicos económicos, auspiciándonos todo el año con la parte de economía. Eriden, vamos a hablar un poco de conflictos bélicos. Bueno, pero es que no se puede hablar de economía en este año sin hablar de la guerra en Ucrania. Exactamente. La guerra, la intervención, la invasión, sí. El pau-pau. Sí. Ahora resulta que Ucrania parece que sale con Rusia. Yo no sé, hay tantas cosas que yo dejo mejor a Eriden que se vaya él, que hable. Pero enfoquémoslo en lo económico, en lo bélico no, que si Rusia es más fuerte, que si... Vamos a enfocarlo por ahí. Este tema, que es el tercero que estamos tratando ahora, para mí es muy personal. Porque yo estaba... Cuando ya yo termino de entender cómo el gobierno dominicano amarró económicamente el 2022, ¿qué fue? Empieza el 2022, el 18 de enero suelto dólares en la economía dominicana, inyecto dólares, el 14 de febrero del 22, gobierno dominicano emite bonos soberanos, o sea que hay dólares en la economía dominicana, fleteadísimo. Agarra el Banco Central y suelta dinero del encaje legal. Yo estoy en mi mente con un enfoque completamente de economía local. Claro. Y te estoy hablando que eso fue el 14 de febrero del 22. Y ¡pum! 10 días después empieza la guerra en Ucrania. Rusia invade Ucrania y lo primero que hace es misiles teledirigidos, como ya yo había visto en libros de guerra moderna, de Modern Warfare, estrategias militares del siglo XXI, de cómo es que hoy día se pelea. Lo vimos, lo sacaron de la teoría y lo implementaron con ayuda a esos misiles teledirigidos de helicópteros blindados con fuego especialmente para hacer operaciones aire-tierra, neutralizando tanques, neutralizando radares, neutralizando incluso hasta artillería, que ya la artillería casi no se utiliza en el día de hoy para la defensa aérea. Claro. Es muy raro. O mejor dicho, raro no, es viejo, es anticuado pensar en ese tipo de cosas. Y definitivamente que empezó el 2022 de esa forma. Ya. Y una guerra ese fue que tú tienes un cristal que se llama 2022 y tú agarras y le pones un tinte a ese cristal. Absolutamente todo lo que ha pasado. Luego de ahí se analiza primero a base de lo que es la guerra en Ucrania y de cómo la guerra en Ucrania puede afectar ese sector del Producto Interno Bruto Mundial, o esa industria, o ese mercado financiero, o esa empresa, o ese commodity, o esa política, o ese financiamiento, o esa movida de tasas de interés. ¿Ok? Pero yo creo que el mundo lo minimizó al principio. No creo. Lo que realmente pasó fue que Estados Unidos controló la narrativa comunicacional alrededor del conflicto, como lo ha hecho 10 veces. Pero fue una guerra caliente. Y fue un efecto, fue una dinámica bélico-militar que me ha llevado a mí a reflexionar mucho sobre lo que es la guerra en el día de hoy. Ahora, Eriden, yo tengo una duda. ¿De verdad que Rusia y Ucrania son tan importantes para el mundo como para que estemos arrodillados por esa guerra? Pero lo que te estoy diciendo. Ucrania no es importante para Estados Unidos. Okay. Pero es sumamente importante para Rusia. Porque si Rusia deja que Ucrania entre en la OTAN, parte de lo que es entrar en la OTAN es que le ponen misiles nucleares. Sí. Apuntando hacia Rusia. Y el problema elemental es un tema de tiempo. Si yo te pongo un misil nuclear en Alemania, como los hay, Rusia tiene 5 a 6 minutos de tiempo
para reaccionar en dado caso de un ataque nuclear. Si se lo ponen en Ucrania, es menos de un minuto. Ya, ¿no? No, a mí me queda... ¿Entiende el problema? A mí No, me- y hay una segunda parte. Está la parte del espionaje también. Sí, correcto. También. No es Sí, lo mismo, sí, no es sí, lo mismo tú sí. estás Sí. a 100,000 kilómetros Sí. a nivel de espionaje que tú estés en la frontera. Pero descubrimos cosas importantes en esta guerra. Vaina que no hubiésemos sabido, carajo, mira, ni en el 2040. El hecho de que Estados Unidos, no la OTAN, Estados Unidos, tenía un laboratorio de desarrollo de armas biológicas y químicas en Ucrania. El desarrollo de armas de destrucción masiva está prohibido de la caída de la Unión Soviética. Ya lo- Sí. pero esa fue la excusa para meterse en Irak. Sí. Y todo el mundo firmó. Sí. ¿Y qué fue lo que encontraron cuando llegaron? 6 granadas y 4 escopetas. En el caso de Irak, en Ucrania ha sido... Bueno, ellos no han hecho el inventario. Yo sé que lo hicieron. Lo que no se ha dicho es qué fue lo que encontraron ahí. Pero aparentemente estaban haciendo varios todo? tipos diferentes de virus. No estamos hablando de arma química. Arma química es un veneno, Sí, como gas mostaza de la Primera Guerra Mundial, que si tú tomas en contacto con eso, tú tienes una Sí, hemorragia que pulmonar. que le pimienta. Eso es un tipo de cosa. Estamos hablando de desarrollo de armas biológicas. Un tipo de gripe, un tipo de influenza, una vaina tipo COVID. Y yo creo que al día de hoy, ese tema, eso se salió eso lo sacaron de los medios de comunicación. Y eso no se ha analizado en su justa medida. Pero lo que eso sí ha hecho, para la gente que analizamos estos temas desde un punto de vista global, de nuevo, aunque el tipo sea un asesino, aunque te caiga mal, aunque el tipo tú lo consideres, todo lo que tú lo dictador. consideres, Putin tenía razón. Lo que Putin tiene desde el 2016 diciendo, al menos yo sabiéndolo yo, Putin en el 16 dijo, los rusos tenemos que hacer nuevas armas nucleares. Yo, mierda, nuevas armas nucleares, ¿para qué? Si con una de las que tenemos de los años 70 se explota 10 veces la República Dominicana, ¿para qué tú tienes que hacer más de ahí? Bueno, Putin dijo que él necesitaba que Estados Unidos respetara el tratado de no proliferación de armas de destrucción masiva. Contrale, el tipo lo que estaba diciendo del 2016 era que Estados Unidos estaba desarrollando Sí. nuevas armas químicas y biológicas. Bajo la inteligencia rusa se dieron cuenta. Y la inteligencia rusa se dio cuenta. Y si eso es lo que sabemos, yo no me imagino lo que no sabemos. El otro día, por lo menos Donald Trump, que no es nada elegante, y que el otro día, hace como 2 años, él mandó a hacer un remozamiento del inventario de armas nucleares de Estados Unidos. O sea, Sí. bombas nucleares que ellos tenían ahí desde hace muchísimo tiempo, mandó a reinvestigarlas y a ver cómo utilizando tecnología del día de hoy se pueden eficientizar. Que yo sé por dónde va, es hacer pequeñas armas nucleares. Sí. Porque tú no necesitas una explosión como Hiroshima, tú No, necesitas algo más pequeño. Algo más pequeño. Y que sea más táctico. Y que se vaya a un barrio. Exactamente. Tú lo dices en chiste. Sí. Es así. Que se vaya a un barrio. Es eso lo que se está buscando. Sí. Entonces, eso ha cambiado mucho la dinámica del comercio, en el que se ha solidificado entre nosotros los economistas un pensamiento que es bastante radical. Y es el hecho de que se acabó la globalización. El fin. Volvemos. El fin de la globalización. ¿Cuándo fue que se anunció la globalización, Eride? Eso fue... ¿Como en el Richard, 90 y pico? no, de antes, loco. Reagan. Sí. Fue Reagan que habló de la Reagan. globalización. Sí, Sí. pero él habló de eso. Pero cuando realmente se dieron las bases para la globalización, tiene que haber sido en los 90 y tantos, después de la Guerra Fría. Después de cayó el muro de Berlín. Lo que pasa es que ¿Cuándo fue que cayó el muro? tú en el 89. Lo que pasa es que a mí me da, yo me río por como tú lo dices, porque ese es el mainstream media. Exacto. Pero para cuando vino a caer el muro de Berlín, Estados Unidos ya tenía 20 años invirtiendo en China. Ya. O sea, las empresas estadounidenses como American Apparel,
Una vaina de franela, Sí, media, sí, sí, pantaloncillo, cosas. Dejaron en los años 70 de fabricar eso en Estados Unidos para irse a China, Exacto. a Laos, a Vietnam, que acababan ellos de salir de ahí, ¿no? Ujú. Ese fue el inicio de la globalización como lo conocemos hoy. Ese periodo de los años 70 en donde los grandes capitales estadounidenses dejaron de producir localmente para irse al sudeste asiático y a China en específico, y la India y otros países más. Ese fue lo que nosotros los economistas conocemos como el inicio fáctico, el inicio económico de lo que hoy se conoce como la globalización. Pero en el vamos a siglo ponerle un número. 40 años construyendo una globalización y este año se acabó. Empezó el final. Realmente se acabó cuando la administración de Donald Trump se dio cuenta de que China le copió el libro a Estados Unidos y estaba haciendo la tarea mejor que Estados Unidos. Ay, mi madre. Que fue con la guerra de aranceles de Sí. abril del 2018. Claro. Que fue cuando Estados Unidos dijo, pero ven acá. Pero que la cantidad de países que están haciendo negocio con Estados Unidos son 3 gatos. Mientras que la cantidad de países que están fabricando y dejando capital en China es prácticamente todo el mundo. Claro que sí. Y después de ahí, ya esto es muy personal. La primera vez que yo dije, no, pero aquí hay un cambio. Y yo se lo dije a usted de una vez. Cuando yo vi que Huawei tenía mejor antena 5G que Qualcomm, que Motorola Claro que y que Ericsson, Sí. Y que Nokia. a un 20% del costo, ¿Una una celda celular 5G de Ericsson te vale $100,000. Pero una de Huawei no pasa de 25 o 20 mil dólares. Y tú me dices, no, quizás es tecnología más atrasada. No, todo lo contrario. Todo lo Todo lo contrario. contrario. Todo lo contrario. Negativo. Todo lo Todo lo contrario. contrario. Quizás tú pudieras decir que es una tecnología que pudiera tener algún tipo de vulnerabilidades, pero es que la tecnología va tan rápido que no le va a dar tiempo de dañarse. Pero ya es otra cosa. Sí. Esos son otros 500. Ahí fue la primera vez que yo dije, aquí hay algo estructuralmente diferente. Pero señores, hacían unos celulares con una cámara que no habían existido nunca. Le robaron los procedimientos de desarrollo de Sí, algoritmia todo, a Google. Bueno, todo. a ustedes dos, Sí. que ustedes fueron al CES del 2016, Sí. ustedes vinieron con un Google Nexus 6 Sí. fabricado por Huawei, Por Sí, Huawei. por que a Huawei. todo el que estaba en ese evento le dieron un celular. ¿Cuándo Claro. tú has visto eso? No. Eso más nunca se ha repetido No, en la y- historia y- del CES. No, y siguiendo con Huawei, a mí y a Ravelo nos dieron y a los tecnólogos nos dieron vamos a decir, un city tour sobre lo que es Huawei como empresa. Y fue prácticamente dándole una galleta a los atrasados que están en Estados Unidos en todas las tecnologías. No, es decir, cuando tú me dices que Google tiene un campus, yo te digo que Huawei tiene una ciudad. Exactamente. Una ciudad. Una ciudad, Con viejo. un tren, Sí. con piscina, con dormitorios. Es decir, es Increíble. una ciudad. Lo que Es una nosotros vimos ciudad. ahí No, es no, algo no. sin precedentes. Mira que nosotros, por tener tanta experiencia con el tema del CES, es difícil sorprendernos con cosas. Sí. Y nosotros quedamos sorprendidos. No, es decir, pero eso fue épico, lo que dice Eriden. Nosotros fuimos a un lanzamiento. Ahí se presentó el Mate 8, ¿fue? Sí, ¿El el Mate Mate 8. 8? Sí, el Mate 8. Se presentó el Mate Sí. 8 y se presentó el Nexus 6P. Sí, correcto. sí. Esos dos equipos. Y cuando se terminó el lanzamiento, abrieron una cortina en la parte de atrás del salón. Rían, y habían 2 escritorios. En un escritorio habían 2 personas entregando Mate 8. Y en el otro escritorio habían 2 personas entregando un Nexus 6P. A todo el mundo. A todo lo que estábamos ahí adentro, que ahí seguro habían 1.500 personas. 2.000 personas. Yo te Yo puedo vi la decir. fila y yo dije, pero esta fila, ¿A qué? ¿a dónde nos lleva? Ajá. Me imaginaba que era que nos iban a entregar una fundita, Sí. con la nota de prensa, la memoria, con la fotico de la vaina. Y cuando yo llego, estaba eso. Y me dijeron, ¿cuál de los dos usted quiere? Y yo dije, ¿cómo así? ¿Cuál de los 2 celulares usted quiere? Y entonces nosotros habíamos oído hablar tanto del Nexus que yo dije, no, yo quiero el Nexus. Y me hicieron así, me cogieron un Nexus y me lo echaron en la funda. Y yo dije, no, pero tú no tienes mamacita. Óyeme,
Yo le puedo decir a ustedes aquí en cámara, eso más nunca se ha vuelto a repetir. No, nadie. Nadie. Ni Apple, ni productos Ni Intel, Samsung. ni procesadores, ni Nvidia. Solo Huawei. Nadie ha vuelto a hacer una vaina así. No, Huawei porque fue detenido por el gobierno norteamericano, pero de que fuera la empresa número 1 del mundo de tecnología era algo. Bueno, ya era la segunda. Era algo indetenible. Ya era la la segunda pisándole los talones. Ya era la segunda. Y eso, y ellos y se vieron envueltos en las patas del caballo de la guerra comercial. Sí, definitivamente que sí. Pero volviendo al tema de nosotros, Sí. hubo un cambio en cuanto a lo que se permitía, en lo que Estados Unidos permitía que una empresa hiciera negocios en el mundo. Hubo un proceso, lo voy a mencionar rápidamente, hubo un proceso de desrusianización de la tecnología estadounidense, en donde las empresas estadounidenses debieron de cortar sus relaciones con empresas rusas de tecnología. Kaspersky, que es la mejor empresa de seguridad cibernética del mundo, debió de retirarse de los negocios estadounidenses. Pasamos un proceso en el que se le hizo una serie de sanciones económicas a Rusia. Pasamos un proceso en el que nunca se haya visto a un país siendo retirado de el sistema de cableados financieros, de cables financieros, de Claro. transacciones financieras del SWIFT. Y nunca habíamos visto un país eludir tan eficientemente tantas medidas económicas estadounidenses en contra. Era como si hubieran estado sentados esperando las medidas y con el antídoto al lado. Ellos sabían que eso iba a pasar. Ellos ya estaban completamente seguros de qué iban a hacer y cuál era la solución. La solución a la mayoría de los problemas fue: ok, ya no podemos tener transacciones en dólares, sino están quitando varias cuentas que tenemos en Estados Unidos, de gubernamental y de otras corporaciones rusas que están en Estados Unidos, la están confiscando. Bueno, pues vamos a cambiar toda nuestra correspondencia financiera a China. Y China, con las manos abiertas, Oh, pero claro. recibió a todas las empresas rusas que querían tener cuentas en sus bancos. Y ya, o sea, ya, es que cuando yo hago una transacción que yo la voy a pagar, es que ni siquiera es que le voy a pagar a una gente rusa. Es que la compra del servicio o de la mercancía que yo quiero, aunque yo esté hablando con un ruso, las facturas salen en mandarín. Sí, pero no teniendo un baluarte tan adelantado tecnológicamente a nivel financiero como Hong Kong. También. Que ha sido... Tráelo todo para Hong Kong. Ya. Para que el público entienda, Hong Kong es el Nueva York de Asia. Yo creo que Nueva York le queda corto. Sí. Porque Hong Kong es más avanzado que o en Estados- Londres, el Londres de Asia. el Luxemburgo. Sí. Ahora sí. Luxemburgo, una cosa así. Hong Kong es mucho más avanzado que New York, en todos los sentidos urbanísticos, financieros, etc. Pero el tema elemental es el siguiente. Fueron todas las sanciones eludidas. Todas. El rublo, al su principio, el que es la moneda rusa, tuvo una devaluación importante y menos de un mes, 3 semanas después se recuperó de nuevo. Y entonces, para hablarnos como está en el momento del día de hoy, Rusia está reescribiendo el manual de cómo se invade un país. Increíble. ¿Qué decía el manual? Que tú tenías que invadir un país, que la invasión tenía que ser lo más corta posible y que el fundamento, la coronación de la invasión tenía que ser la toma de la capital de ese país. Otro no. Lo único que tú tienes que hacer para invadir un país es quitarle su acceso comercial, la capacidad de producir divisas. Claro, estrangularlo económicamente. Y lo lograron. Oh, pero claro. Y luego de ahí, la situación en la que estamos ahora mismo es la siguiente. Llorando para sacar un quintal de trigo. Y cuidado. Y cuidado. La situación en la que estamos ahora mismo es la siguiente. Ya esto es el esquema para darle cierre Ajá. El segmento. Sí. 2 cosas. Viene el invierno. Va a haber una ofensiva militar muy fuerte, contundente,
Lo de efectiva vamos a ver. Exacto. Pero viene una ofensiva militar. Sí, porque los dos saben pelear en frío. En un problema, los ucranianos no están tan acostumbrados a ese frío. Pero viene una guerra, una ofensiva militar, en la que Ucrania se va a tener que enfrentar sin tener luz eléctrica. Sí, pues le están bombardeando. No tienen. Las plantas. No tiene generación eléctrica. En un invierno como el desolado. Sí, Putin se vio un poquito prepotente, pero en la realidad él dijo, ellos tienen luz porque yo quiero. Cuando yo quiera yo les corto la luz. Ellos tienen luz porque yo quiero. Lo dijo así mismo. Así mismo fue que lo dijo, yo lo vi. Creo que lo que conviene es una solución diplomática rápido ahora, porque si dejó que empezara, ellos no se van a parar. No. Y quien tiene todo que perder ahí, No, Zelensky no quiere una solución diplomática. no es lo que quiere una escala del Es lo que conflicto. quiere Lo que hemos hablado en diferentes ocasiones en Sí, almuerzo de sí, negocios. sí. Es lo que quiere Que Tercera Guerra Mundial. Cada vez que se abre una puerta, él la cierra. Sí. Lo cual implica que a él lo destituyen o lo matan. Pero también es otro 500. Pero él no va a salir bien de eso. Él No tiene sabe de forma. eso, ¿no? No. Perspectivas del conflicto. Bueno, dos cosas. Aunque haya un gran conflicto bélico de nuevo activo en Ucrania, no creo que que aumente demasiado el precio del crudo, porque tanto Estados Unidos como Europa se han concentrado en incrementar sus reservas. Su reserva, claro. Al punto en el que incluso en el día de hoy ya tú puedes comprar prácticamente diésel refinado, gasolina refinada, Aftur refinado, que es combustible para aviones. Antes tú no lo podías hacer así, pero la abundancia es tal que está haciendo de esa forma. Lo que sí es que hay que decir que si Rusia no es efectiva en terminar el conflicto antes de la primavera del 23, empieza un verano en el que ellos van a tener que retroceder de nuevo y se va a alargar más el problema. Por lo tanto, ellos tienen que hacer lo que sea necesario para terminar ahora, ya. Las consecuencias económicas para eso van a ser muy fuertes, pero están por verse y son muy difíciles de determinar. Sí. Lo que sí está claro es que la tendencia alcista de la inflación se va a mantener. Y se va a mantener por lo menos hasta junio, julio del 23. Porque estamos hablando de que el dólar se ha estado fortaleciendo en la economía mundial. El euro se ha estado fortaleciendo en la economía mundial porque los bancos centrales han recogido dinero. Pero por el otro lado, tú tienes una dinámica bélica en la que los países de la Unión Europea y Estados Unidos están colocando dinero. Y eso ha tenido un efecto en muchos mercados internacionales y eso ha tenido un efecto en la oferta y la demanda de muchas materias primas, sobre todo de combustible. Entonces, hay mucha incertidumbre, pero hay que tener en cuenta que en dado caso de una crisis financiera, sectores como aerolíneas, sectores como transporte, sectores como transacciones de divisas van a ser los primeros que van a caer. Ay, Dios mío. Porque en dado caso de un escalamiento del conflicto, ese tipo de cosas son lo que más se van a restringir, sobre todo en esa zona en específico. Bueno, ya ustedes han escuchado, estamos en este programa especial con Eriden Estrella hablando sobre economía. Vamos a estar a partir de esta segunda mitad, vamos a empezar a hablar de perspectivas del año que viene, en términos de inflación, cuáles cosas se pueden hacer y qué va a ocurrir en el planeta y los numeritos que tiene Eriden para nosotros en este programa. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con